Bueno, queremos hablar del calor que nos va a seguir afectando, es la tónica, pero también de la crisis de seguridad que afecta a nuestro país. Para todos estos temas estamos con Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, acá en estudio. Bienvenido, delegado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes ya, sí, buenas tardes. Tiene razón. Gusto saludarlos. Justo, 2 en punto con 1 minuto. Buenas tardes, entonces. Delegado, bueno, primero, antes de hablar de seguridad, que me interesa muchísimo, una línea respecto del tema del calor. Ayer tuvimos una alerta roja, se suspendieron eventos importantes, eventos masivos, también eventos recreativos, se cerraron parques. Esta es un poco la nueva realidad, ¿no? Vamos a tener que estar muy atentos también ahora a este tipo de medidas. Sí, efectivamente, esta es una realidad que tiene que ver en primer lugar con el cambio climático. Esto es un fenómeno que llegó para quedarse y que progresivamente se va a traducir en fenómenos climáticos más extremos, de altas temperaturas en el verano y probablemente en los inviernos u otras épocas del año, lluvias intensas con distintas afectaciones. Y desde el punto de vista de las altas temperaturas, decir que esto efectivamente es muy grave y tiene expresiones en múltiples ámbitos. Uno de ellos es la salud personal de las personas. ¿Esto por qué? Porque efectivamente las altas temperaturas pueden causar problemas de salud delicados. Incluso hemos visto en Europa, por ejemplo, en las olas de calor, incluso el fallecimiento de personas, especialmente adultos mayores. De manera que estamos tomando todas las medidas preventivas, las recomendaciones, usar ropa liviana, clara, hidratarse mucho permanentemente, usar protector solar, en fin, todas las cuestiones que requieren autocuidado y adicionalmente políticas públicas relacionadas con la red de salud primaria para atender cualquier eventualidad en esa materia, etcétera, con especial foco en adultos mayores e infancia. Esa es una dimensión. Hay una segunda dimensión. Estuvimos ayer con el Seremi de Salud y la ministra de Salud en el terminal pesquero. Se producen afectaciones también por las altas temperaturas de los alimentos. Mira. Y esto es bien complejo porque primero, desgraciadamente, seguimos teniendo gente que vende alimentos en la calle sin ningún tipo de regulación y esto, sometido a las altas temperaturas, sin cadena de frío, produce problemas graves para la salud también. Intoxicaciones. Exacto, y también en los locales formalmente establecidos, como el terminal pesquero, lo importante es mantener la cadena de frío, estamos siempre monitoreando. Y hay una tercera dimensión, si me lo permites, para no latear, aquí termino, que tiene que ver con que sometidos a altas temperaturas hay también otros elementos, el viento, etcétera, que hacen que la proliferación de los incendios forestales se pueda incrementar, produciendo también problemas muy graves para la naturaleza y eventualmente para la vida de las personas, y por eso tenemos un plan de prevención, mitigación y control de incendios forestales, pero siempre es clave la conducta de las personas. Todos los incendios se producen por la acción o a veces por omisión humana y en ese sentido la máxima responsabilidad, sin perjuicio que nosotros tenemos coordinado a través de las mesas técnicas con Senapred, con todos los servicios públicos, tenemos coordinado la labor de CONAF, bomberos, carabineros, en fin, las distintas seremías, pero siempre requerimos de una conducta responsable de las personas. Hecho el punto, y un desincentivo en todo caso para quien nos está viendo y que le gusta el fuego, porque hay gente que hace incendios intencionales. Nuestro Código Penal castiga muy fuertemente este delito. Efectivamente. Pena de cárcel, pero de muchos años, así que mucha atención. No es un chiste esto, por favor, porque no están las condiciones para jugar con fuego en estos momentos. Delegado, entremos en el tema de la seguridad. Estos últimos días, aquí mismo en este noticiero, hemos hablado de 2 eventos distintos donde ha habido 2 carabineros lesionados, uno con arma blanca en el cuello, otro con disparos también acá en la clavícula. ¿Cómo estamos trabajando estas materias? ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar comenzando un año a más? Yo sé que han estado harto tiempo tratando de modificar los planes, ley Calle Segura, en fin. ¿Cómo vamos para este 2025? Sí, bueno, lo primero, efectivamente, estos 2 hechos son especialmente graves. Siempre es grave cualquier hecho delictual, pero cuando se ve afectada la integridad física, la seguridad, la vida de nuestros carabineros, carabineras, por supuesto, es de especial preocupación. ¿Y qué estamos haciendo? En primer lugar, lo hemos dicho ya, desde el segundo semestre hemos hecho un esfuerzo muy importante de incremento de la presencia policial. Esto más carabineros, significa más policía. Más carabineros, pero además también que Carabineros actúe de conjunto con la mayor fortaleza institucional posible. Por ejemplo, los patrullajes denominados enjambres, se trata de 5 radiopatrullas que circulan por la ciudad en cuadrículas, cumpliendo una función preventiva. Esto permite una capacidad de respuesta también mucho más fuerte, mucho más intensa.
Lo segundo es que ustedes han visto, hemos incrementado la capacidad de respuesta de Carabineros y en ese sentido ellos cuentan con todo nuestro respaldo para actuar frente a delincuentes, especialmente cuando estos están provistos de armas, sean estas armas blancas o armas de fuego, y por tanto ellos están en condiciones completamente facultados para hacer uso de sus armas de servicio cuando así se requiere. De hecho, esto es bien interesante lo que me está diciendo porque da la impresión también que hay otra mirada respecto del uso de las armas de servicio de Carabineros. En estos dos casos que estamos hablando, usted bien lo sabe, ellos hicieron uso de esto y abatieron a los delincuentes en ese momento. En otro momento en nuestro país, hace un tiempo atrás, eso generaba una ola de crítica inmediatamente, se decía que no había mucho respaldo a Carabineros también para usar su arma. Ahora esto ha cambiado. Sí, por lo menos en nuestro gobierno siempre ha habido total y absoluto respaldo a las policías para el cumplimiento de su labor, y además en cualquier Estado democrático el uso de la fuerza está consagrado exclusivamente precisamente para las policías y Fuerzas Armadas, cada uno en su rol, y en ese sentido nosotros respaldamos completamente la labor policial. Efectivamente, no había un cambio, porque siempre hemos apoyado. ¿Cuál es el gatillo fácil? Sí, lo que yo creo es que lo que ha habido, sin perjuicio de siempre nuestro respaldo ha sido irrestricto, lo que sí ha habido es un perfeccionamiento de los protocolos, de los instrumentos y también una cierta conciencia del conjunto de la sociedad respecto de que efectivamente las policías tienen el uso monopólico de la fuerza y tienen que hacer uso de ella cuando están expuestos a situaciones de afectación de su propia integridad o la de terceros en virtud de la delincuencia. Y además tenemos hoy más proliferación de armas de fuego, tenemos delincuentes desgraciadamente más avesados, más violentos, y en ese sentido, por supuesto, la respuesta tiene que ser firme y proporcional. Y con mejor armamento a veces que Carabineros. Oiga, delegado, hay algo interesante porque Claudio Rego, también a propósito de esto mismo, está recordándonos una cosa interesante. La policía, Carabineros en Chile tiene hace mucho tiempo, ellos han comprado una tecnología que son estas pistolas Taser que descargan electricidad, Sí. que neutralizan a las personas, ¿no? Al delincuente en este caso. Pero las tienen ahí juntando polvo, y esto lo sé, lo sé como algo factual. ¿Se puede considerar el uso de esto? ¿Por qué nunca se ha usado si ahí está esa tecnología? Bueno, lo primero es que, con todo respeto, más que juntando polvo, ya se está haciendo una evaluación de su uso. Es que lo que pasa es que esa evaluación, pero digo, hoy esto ya está siendo evaluado. Se están haciendo las pruebas de rigor, se está no solo haciendo la prueba de esta arma no letal, sino que se está definiendo los distintos escenarios en los que es posible ser utilizada. Se están estableciendo los protocolos y además está previsto que en tanto se autorice hay que también tener la regulación de su implementación a través de estos protocolos y tenemos que fijar las condiciones un poco en el contexto de lo que es las reglas del uso de la fuerza, para que efectivamente nos genere una dificultad, una externalidad no prevista. Pero esa ley todavía ni siquiera Pero lo que está le puedo aprobada. asegurar es que está en evaluación y, por supuesto, si es necesario y es una respuesta apropiada, no vamos a tener problema en que se utilice. Lo que me llama la atención es lo siguiente. Esas pistolas Taser de las que hablaba el gobernador fueron compradas ya hace un par de años, si no me equivoco. Entonces, me llama la atención que Carabineros en su momento haya comprado estas pistolas, hayan estado guardadas y ahora me digan ustedes, estamos evaluando el uso y estamos definiendo protocolos. O sea, cuando se compraron estas pistolas, en ese momento no se definieron protocolos. O sea, por algo se compraron, era para llegar y utilizarlas, ¿no? Entonces, todo es muy lento. Sí, es muy lento o más lento de lo que quisiéramos porque efectivamente incorporar distintos instrumentos que tienen una implicancia en la vida de las personas, efectivamente tiene ciertas complejidades. Y yo con lo que quiero quedarme es con que efectivamente el proceso de evaluación no es un proceso de evaluación teórico. No es que estamos discutiendo si se usan o no se usan. Se está sometiendo a pruebas, a mecanismos que efectivamente permitan determinar con certeza que son aplicables, que no producen un efecto distinto del de la inmovilización. Pero esto ya se ha aprobado afuera por delegados, si estas son tecnologías que vienen de Estados Unidos, las tienen ultra aprobadas, o sea, eso por algo las compran, porque no son letales. Sí, pero tienen que ser aplicados estos protocolos y estos procedimientos porque efectivamente una cosa es que se use y otra cosa es que sometido a la utilización
efectivamente, dependiendo de las condiciones, naturaleza de la carga, etcétera, pudiera eventualmente generar un efecto no deseado. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y la idea es que, aprobado su implementación, esto vayamos progresivamente incorporándolo en las tareas policiales. Lo voy a apurar un poquito con eso. ¿Cuándo cree usted que esto podría ser un hecho? ¿Cuándo se podrían ocupar estas tecnologías? Porque claro, estamos evaluando, pero más o menos, ¿cuánto? No. Esto es una cosa que se está evaluando con el propósito de determinar a la brevedad y, por tanto, yo espero que... Pero estamos hablando de semanas, estamos no hablando quisiera- de meses, estamos hablando de marzo, como para alguna idea, porque lo ha conversado, me imagino, con la policía. Sí, lo que pasa es que es un modelo de prueba y de aplicación de protocolos que no depende de mí, de manera que yo no quisiera comprometer fecha, pero lo que sí quiero decir es que se está trabajando activamente hoy en esta evaluación con el propósito de determinarlo a la brevedad. Sí, me están escribiendo acá, porque como es tecnología, me dicen, oye, estas son armas que se desarrollaron en los 70, ¿no? Entonces dicen, hay evidencia de 50 años respecto del impacto, del uso. Entonces, por eso le digo, o sea, me cuesta Sí, entender pero- que tengan que ver cuál es el impacto cuando esto se viene usando hace 5 décadas. Sí, pero perdón. Una cosa es que se haya utilizado en algunos lugares. Otra cosa distinta es incorporarla como un elemento permanente de nuestras policías. Además, tiene que hacerse las pruebas de rigor por ley, tienen que establecerse los protocolos y además, insisto, una cosa es que se haya utilizado y otra cosa es que la persona que está sometida a su uso efectivamente tiene que ir incorporándolo en su actividad cotidiana de manera adecuada. Sin embargo, yo quiero insistir para quedar en el punto central. Sí. Esto se está evaluando, es una evaluación que no es teórica, sino que se están haciendo las pruebas concretas de rigor con el propósito de avanzar en su implementación, tomando los resguardos que corresponden y estableciendo los protocolos. Sí, yo entiendo. Lo que pasa es que a veces las personas necesitan esta respuesta rápido, porque el crimen avanza, el delincuente Pero en materia... no define protocolos Sí, para probar un arma nueva, una droga nueva en Chile. Entonces... Estoy de acuerdo, pero en materia de crimen hay muchísimas cosas que no estamos haciendo ninguna prueba, sino que hemos implementado con mucha fuerza. ¿Qué cosa? Por ejemplo, hemos dotado de tecnología a las policías. Por ejemplo, hemos habilitado a las policías con equipamiento blindado de última generación para enfrentar situaciones de mayor complejidad ante flagrancia, por ejemplo, de disparos injustificados, o para enfrentar a bandas de crimen organizado, o por ejemplo, como hicimos con Gendarmería, que le entregamos vehículos blindados con el propósito de trasladar a los reclusos de más peligrosidad. Estas cosas hace pocos años atrás no existían. De manera que el Estado de Chile ha ido incrementando progresivamente sus capacidades de respuesta en este gobierno, luego de varios años en que desgraciadamente no nos pusimos a tono con las complejidades que fue adquiriendo el crimen organizado. Esto se traduce en una legislación hoy día mucho más eficiente en materia de, por ejemplo, crimen organizado, narcotráfico, por ejemplo, la ley que regula los funerales de alto riesgo, en fin, se traduce en elementos logísticos, materiales de múltiples naturaleza y, por supuesto, en la mayor provisión de recursos con el propósito de garantizar que las policías puedan ejecutar adecuadamente su labor. Y una última cosa a propósito de lo primero. Y además, hoy día estamos generando condiciones para formar muchos más carabineros. Porque tenemos un déficit. Por cada promoción, efectivamente, porque tenemos un déficit. Y todo el mundo nos dice, queremos más carabineros en los centros de salud, en los barrios, en fin. Bueno, para eso tenemos carabineros mejor formados, pero también hemos ido generando condiciones de infraestructura para incrementar respecto a lo que se venía haciendo en cerca de un 30% el número de carabineros que se formen por cada promoción. Delegado, yo entiendo todo lo que usted me está contando, que usted me cuenta los esfuerzos que se están haciendo, las mejoras que han habido también, pero la sensación que hay en las calles todavía, y eso es difícil, sobre todo a la luz de las cosas que hemos estado informando, la sensación, la gente dice, ¿dónde está eso? ¿Dónde? Que no los veo, que siguen ocurriendo estos delitos, que siguen creciendo el tema de los homicidios, y nos estamos acostumbrando a los fines de semana con tantos muertos, en fin. Sí. Entonces, ¿cómo le llega eso a la ciudadanía? ¿Dónde se hace patente lo que usted me está contando? Primero, obviamente, empatizamos con la ciudadanía que tiene esta percepción de inseguridad, pero el otro día estuve en el Consejo Consultivo, 31º Consejo Consultivo de Paz Ciudadana, y fue bien interesante porque efectivamente se hacía una evaluación de las tasas de delitos, incluidos los homicidios, y lo que uno ve es que hay, sin perjuicio de un cierto estancamiento e incluso disminución
de un número importante de delitos, y en el caso de los homicidios se ha logrado bajar la tasa de homicidios en varias regiones del país y en la región metropolitana se mantiene estable en un nivel que por supuesto no queremos y que hay que trabajar activamente para bajar. Lo que quiero decir es que pese a eso, la curva de percepción de inseguridad, de percepción de temor, está disparada. Entonces, efectivamente, esto tiene que ver con que tenemos delitos más violentos, tiene que ver con que hoy día hay más uso de armas de fuego, tiene que ver con que hay nuevos delitos, sicariato, amenazas extorsivas o secuestros, en fin, y por tanto esa percepción de temor se entiende como expresión de estos nuevos fenómenos delictuales. Y por eso que estamos haciendo una estrategia nacional contra el crimen organizado que sea consistente y que no solo suponga todas estas cosas que yo he dicho en materia de infraestructura, tecnología, etcétera, también de coordinación interinstitucional, y hoy damos un paso muy importante también con la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Perfecto, estamos atentos con eso, delegado. Para cerrar, ¿vamos a ver entonces los próximos meses a Carabineros de Chile con pistolas eléctricas como se ve en la policía en Estados Unidos? Yo creo que es altamente probable, pero insisto, lo que pasa es que no es una... Porque no es una decisión que depende de mí, pero lo que quiero decir es que estamos trabajando con el propósito de que efectivamente se incorporen todos los elementos necesarios para fortalecer la capacidad de las policías. Perfecto. Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, gracias por estar acá en Mega Noticias. Muchas gracias a ustedes. Que esté bien, buen día.